¿Qué tal, muchachos? En este video voy a resolver los ejercicios de la práctica de estructuras condicionales. Ok, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que en realidad es el más fácil. Poco a poco van a ir aumentando la dificultad de los ejercicios. Entonces no va a haber mucha complicación al principio, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio, ¿qué es lo que dice? Escribir un algoritmo que dado un número entero muestre su valor absoluto. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nos dan x, el resultado de este algoritmo tiene que ser el mismo x, ¿no es cierto? Este es el valor absoluto de un número positivo. Pero si nos dan menos x, tenemos que dar el mismo valor, pero positivo. ¿Ok? Y con un ejemplo, digamos con un 11, nos daría el mismo 11 y con un menos 11 tendríamos que transformarlo a positivo, a 11, básicamente. No hay mucho que explicar aquí, es muy sencillo este ejercicio. La cosa es cómo lo resolvemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el número que nos dan, en este caso x, es menor que 0, significa que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese número y lo vamos a multiplicar por menos 1. Y ese sería nuestro resultado, ¿no es cierto? Pero en el caso de que este número sea mayor o igual a 0, pues simplemente no hay que hacer nada y devolver el mismo número que nos han dado, ¿no es cierto? Que vamos a leer del usuario. Entonces, no es muy complicado, solo es preguntar estas dos cosas y listo. ¿Ok? En realidad solo hay que preguntar si el número es menor a 0. Si es menor a 0, entonces lo multiplicamos por 1, por menos 1, perdón. Y si no, simplemente devolvemos el mismo número y listo, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para resolver este problema? Leer el número, luego preguntar si el número es negativo, multiplicamos por menos 1. Y si no, pues no se hace nada y simplemente mostramos el número. Y listo, ¿no es cierto? Son estos tres pasos. Ok, entonces para hacer el código, como siempre, primero el encabezado. En este caso mi algoritmo se llama absoluto. Dejo espacio para variables y pongo inicio, ¿no es cierto? El primer paso, ¿cuál es? Leer número, ¿no es cierto? Entonces, con la instrucción leer un número, voy a guardar ese número en mi variable número. Es redundante, pero así lo estoy haciendo. Luego, pregunto, ¿no es cierto? Tengo que preguntar si el número es negativo. ¿Cómo hago eso? Con una estructura condicional. Si el número que he leído es menor a 0, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a multiplicar por menos 1, ¿no es cierto? El número que me han dado lo multiplico por menos 1 y lo voy a guardar en la misma variable, ¿ok? Y si no, pues no hago nada, se queda el número tal cual. Entonces solo sería una condicional simple, ¿no es cierto? Y al final simplemente tengo que mostrar el número, imprimir el número y listo. Ahí sería el fin del algoritmo, coloco la única variable que he utilizado en todo el algoritmo y listo. Eso sería todo. Ok, el siguiente ejercicio igual no es muy complicado. Dice escribir un algoritmo que lea desde el teclado el importe bruto de una factura y determine el importe neto según los siguientes criterios. Si el importe bruto es menor a 20.000, no se aplica ningún descuento. Si el importe bruto es mayor a 20.000, entonces ahí se aplica un 15% de descuento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, antes que nada, si no sabían, importe bruto es como que eh, el precio que te está indicando la factura, o sea, de todo lo que has comprado, por ejemplo. Si has comprado 10 cosas y la suma de esas 10 cosas te va a dar 20.000, ese es el importe bruto. Y el importe neto es aplicando los descuentos o aplicando, por ejemplo, en algunas facturas de luz, gas, a veces ponen multas, entonces eso sería todo el importe neto, ¿no es cierto? Sumando esas multas o descontando los descuentos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si el importe bruto es este valor, 46.530, como es mayor a 20.000, entonces tenemos que aplicarle el descuento del 15%, ¿no es cierto? ¿Cómo le aplicamos este descuento? Tenemos que hallar el 15% de este valor que nos han dado, simplemente. Hay que calcular cuánto es el 15% de 46.530 y cuando hallemos ese valor, haciendo esta operación, ¿no es cierto? Multiplicamos por 0,15, nos va a dar la representación del 15% de este valor, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que tenemos que descontarle a nuestro importe bruto, que es el 46.530. Entonces el importe neto sería 46.530 menos el descuento, ¿no es cierto? Menos el 15%, que es 6.979 y este sería nuestro importe neto. ¿Ok? Básicamente solo hay que hacer eso. En el caso de que nuestro importe bruto sea menor a 20.000, pues no hay que hacer nada. Solo hay que devolver ese importe bruto. El importe bruto en ese caso va a ser igual al importe neto.
¿Ok? Entonces no pasa nada cuando es menor a 20.000. Entonces, en resumen, el descuento es igual a importe bruto por 0,15, ¿no es cierto? En el caso de que sea mayor a 20.000. Y luego, para el importe neto hay que restar el importe bruto, el descuento y listo, ¿no es cierto? Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces ordenamos nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el importe bruto, ¿no es cierto?, de la factura. Luego, si el importe bruto es mayor a 20.000, calculamos el descuento. Luego aplicamos el descuento al importe bruto, que va a ser igual al importe neto de esta operación. Y por último mostramos el importe neto. Y listo. ¿Ok? Entonces comenzamos a hacer el pseudocódigo. Encabezado, en este caso se llama algoritmo importe, inicio, ¿no es cierto?, dejando espacio para las variables. Primer paso, leer importe bruto. Leo el importe bruto, en este caso me creo esta variable, ¿no es cierto?, tal cual. Luego, si el importe bruto es mayor a 20.000, calcula el descuento. Ok, entonces preguntamos, ¿no es cierto? Si el importe bruto es mayor a 20.000, entonces ¿qué hacemos? Calculamos el descuento. El descuento, ahorita me estoy creando una variable que se llama descuento, va a ser igual a importe bruto por 0,15, ¿no es cierto? Que eso representa el 15% del importe bruto. ¿Ok? ¿Y qué pasa si el importe bruto no es mayor a 20.000? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? El ejercicio dice que simplemente no se le aplica un descuento. Entonces, nuestro descuento no hay que calcularlo, directamente hay que decir que es cero, ¿no es cierto? No se va a aplicar ningún descuento. Y listo, ahí terminaría todo. La estructura condicional, que va a preguntar si el importe bruto es mayor o menor a 20.000. ¿Ok? Y luego tenemos que aplicar el descuento, ya sea este, al que le hemos descontado el 15, o hemos calculado con el 15%, o ya sea este que es cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aplicamos? Importe neto va a ser igual a importe bruto menos descuento. En el caso de que el importe bruto haya sido menor a 20.000, el descuento será cero, entonces sería como que no le estamos aplicando ningún descuento. Seguiría siendo, el importe bruto sería el importe neto, los dos serían iguales, ¿no es cierto? Y si es mayor, entonces ya estaríamos aplicando este descuento, ¿no es cierto? Y luego simplemente hay que mostrar el importe neto, que sería imprimir importe neto y listo, ahí terminaríamos. Ponemos fin al algoritmo, las variables que hemos utilizado, que en este caso hemos utilizado tres variables de tipo real, ¿no es cierto? Todos son de tipo real, ¿ok? Porque aquí estamos multiplicando por 0,15, que eso ya es un real, por lo tanto el descuento va a ser un real. El importe bruto no es necesario que sea un real, pero en la vida real normalmente un importe bruto es siempre con centavos, entonces es real. En este caso lo contamos como real. Y obviamente como aquí estamos haciendo una resta de importe bruto con el descuento que es un real, entonces el importe neto va a ser un real. Eso sería todo este ejercicio. Si se han dado cuenta, es muy corto. Ok, siguiente ejercicio. Elaborar un algoritmo que solicite la edad de los hermanos, de dos hermanos, y muestre un mensaje indicando la edad del mayor y cuántos años de diferencia tiene con el menor. ¿Ok? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es leer. Básicamente nos van a dar dos edades y hay que ver cuál es el mayor. La pequeña complejidad de este ejercicio, aunque no es difícil, pero tiene una pequeña complejidad, es de que la edad o nos pueden dar primero el mayor y luego el menor, o primero el menor y luego el mayor. ¿Ok? En ningún momento el ejercicio especifica en qué orden hay que dar las edades. Entonces eso sería como que el punto de complejidad de este ejercicio. Pero después de eso todo es fácil. En realidad incluso eso es fácil, no hay mucho lío. ¿No es cierto? Tendríamos que investigar cuál de las dos edades que nos han dado es el mayor. ¿No es cierto? Puede que nos den primero el mayor y luego el menor o al revés. ¿Ok? Eso sería lo único complejo, que tampoco es difícil. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? En este caso, con estos ejemplos, como 18 es mayor a 11, entonces 18 es el mayor, ¿no es cierto? 18 es el mayor, es la edad del hermano mayor. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular la diferencia, ¿no es cierto? Que simplemente es agarrar el mayor menos el menor y te va a dar la diferencia y listo. Y eso solo sería todo. Obviamente después de esto, de hacer estos cálculos, de estos procedimientos, hay que mostrarlos, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, si la edad 1 es mayor a la edad 2, significa que el mayor es el de la edad 1, ¿no es cierto? Entonces, el mayor es el de la edad 1 y la diferencia va a ser edad 1 menos edad 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es al revés? Si edad 1 es menor a edad 2, entonces el mayor va a ser la edad 2 y la diferencia se va a calcular al revés, ¿no es cierto? Edad 2 menos edad 1. Y listo, no hay nada más que hacer. Al último mostraríamos los resultados y listo. Entonces, ordenando nuestras ideas que tenemos que hacer, leer las edades
comparar las edades, calcular la diferencia, mostrar el mayor y mostrar la diferencia. Y listo, eso sería todo. ¿Ok? Solo estos 5 pasos. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Algoritmo edades, en este caso, el encabezado, espacio para variables, inicio. ¿Ok? Primer paso, leer las edades. Fácil. Leer edad 1, leer edad 2. ¿Ok? Estas son mis variables, así se llaman mis edades, edad 1 y edad 2. Luego, tenemos que comparar las edades, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Preguntando. Si la edad 1 es mayor a la edad 2, aquí me falta el entonces, me olvidé. Por si acaso aquí al lado tendría que añadir entonces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a decir, ok, el mayor es edad 1, ¿no es cierto? Si edad 1 es mayor a edad 2, el mayor es edad 1. Y luego tenemos que calcular la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos la diferencia? Me creo una variable de diferencia y ahí hago una resta. Edad 1, que es el mayor, menos edad 2. Y listo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si edad 1 no es mayor a edad 2? Eso significa que edad 1 es menor o igual a edad 2. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Eso significa que el mayor va a ser edad 2. ¿Ok? Y la diferencia va a ser edad 2 menos edad 1, ¿no es cierto? Y listo. Sería a lo inverso prácticamente de la estructura, bueno, del cuerpo, de la estructura condicional de arriba, ¿no es cierto? Sería lo inverso. ¿Por qué? Porque si edad 1 no es mayor a edad 2, eso significa que edad 2 es mayor a edad 1, o en el peor de los casos es igual, ¿ok? Pero aquí en el ejercicio no nos dice nada de qué hacer cuando las edades son iguales. Entonces simplemente lo tomo como si fuera mayor y listo, ¿ok? Luego tenemos que mostrar el mayor, imprimir mayor, ¿no es cierto? Como hemos guardado en esta variable el mayor, entonces ese vamos a imprimir. Y luego imprimir diferencia, que lo hemos calculado restando, ¿no es cierto? Y listo, eso sería todo. Fin algoritmo, las variables que he utilizado, y en este caso todos son enteros. Y bueno, ahí sería todo el ejercicio. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio y como siempre lo primero que tenemos que hacer es leer y entender, ¿no es cierto? ¿Qué dice el ejercicio? Un foco está conectado a 3 interruptores, los cuales pueden estar encendidos o apagados. Para que el foco se encienda, se requiere que al menos 2 interruptores estén encendidos. Si los datos son el estado de los interruptores, determina si el foco se encenderá. Ok, entonces básicamente lo que nos está pidiendo este ejercicio, bueno, está diciendo que el usuario nos va a dar los estados de los interruptores, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. Estado 1 significa que es del interruptor 1 encendido. Estado 2 apagado, estado 3 encendido, ¿no es cierto? Cada estado a un respectivo interruptor, ¿no es cierto? Y como dice en la propuesta del ejercicio, que si dos interruptores están encendidos, significa que el foco también va a estar encendido. Entonces, en este caso, el usuario nos va a dar esto y lo que debería devolver nuestro algoritmo es si el foco va a estar encendido o apagado. ¿No es cierto? En este caso tendría que estar encendido. ¿Ok? En este otro ejemplo, el estado 1 está apagado, estado 2 está apagado, estado 3 está encendido. Solo un interruptor está encendido, entonces el foco no debería estar encendido, ¿no es cierto? Entonces el algoritmo debería devolver apagado. ¿Ok? Básicamente vamos a recibir los estados, los 3 estados del usuario, y lo que deberíamos devolver como respuesta a nosotros, o el algoritmo, es el estado del foco, encendido o apagado. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Digamos, bueno, el ejercicio dice que el foco va a estar encendido. ¿En qué caso? Puede ser en el caso de que el estado 1 esté encendido, ¿no es cierto? Y también el estado 2 esté encendido. En este caso hay 2 estados encendidos, entonces suficiente como para que el foco esté encendido, ¿no es cierto? O si no, también otro caso en el que el foco podría encenderse es cuando el estado 1 está encendido y también el estado 3 está encendido, ¿no es cierto? Hay 2 estados en encendido, entonces también el foco tendría que estar encendido. O también el foco se encenderá cuando el estado 2 esté encendido y el estado 3 también esté encendido, ¿no es cierto? En cualquiera de estos 3 casos, el foco debería estar encendido. ¿En qué caso más podría estar encendido? En el caso de que los 3 estados estén encendidos, ¿no es cierto? Pero no es necesario preguntar eso. ¿Por qué? Porque ya estamos preguntando si el estado 1 y el estado 2 está encendido, ¿no es cierto? No importa si el estado 3 está encendido o apagado, no nos importa, ¿no es cierto? Solo necesitamos saber si mínimo dos están encendidos para que el foco esté encendido, ¿no es cierto? Aquí nos estamos preguntando por eso que estado 1 y estado 2 están encendidos y estado 3 está apagado. No es necesario preguntar eso.
¿no es cierto? Entonces tampoco, por lo tanto, tampoco es necesario preguntar si estado 1, estado 2 y estado 3 están encendidos. Estamos preguntando que por lo menos dos estados estén encendidos, entonces se va a encender el foco. Y no es necesario preguntar por el tercer estado, ¿ok? Entonces simplemente hay que preguntar esto. Y si se cumple, el foco está encendido. Y si no se cumple, el foco está apagado, ¿ok? Obviamente para esto nos sirve la estructura condicional, ¿no es cierto? Pero antes vamos a ordenar nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer los estados, los tres estados. Luego verificamos si al menos dos interruptores están encendidos, que es lo que hemos preguntado aquí, ¿no es cierto? Estado 1, estado 2, estado 1, estado 3, estado 2 o estado 3. Y estado 3, perdón. Luego de verificar si al menos dos estados están encendidos, entonces ya vamos a tener un resultado. Y ese resultado hay que mostrarlo. Mostrar el estado del foco. ¿Ok? Todos son estos tres pasos. ¿Ok? Que el segundo paso en realidad sería la condición, lo que estaríamos preguntando. Que es esto, ¿no es cierto? Entonces solo es eso, los pasos que tenemos que seguir. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Encabezado, en este caso se llama foco el algoritmo, espacio, inicio, ¿no es cierto? Primer paso, leer los estados. Leer estado 1, leer estado 2, leer estado 3. Siguiente. Paso 2, verificar si al menos dos interruptores están encendidos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Preguntando, estructura condicional. Y básicamente voy a preguntar lo mismo que he dicho aquí. Voy a preguntar si el estado 1 es igual a encendido. Aquí están comillas dobles, ¿por qué? Porque lo que estoy leyendo aquí es una cadena, ¿ok? El usuario literal va a escribir encendido o va a escribir apagado, ¿ok? Entonces, si lo que he leído aquí en el estado 1 es igual a encendido y en el estado 2 igual es encendido lo que he escrito y el estado 3 ya no nos importa, ¿por qué? Porque aquí ya hay dos estados encendidos, suficiente como para que se encienda el foco, ¿no es cierto? Entonces, si se cumple esta condición o, ¿no es cierto? Si se cumple también esta condición, que es esta, estado 1 encendido y estado 3 encendido, o, por último, si también se cumple esta condición, estado 2 encendido y estado 3 encendido, entonces, ¿qué hacemos? Significa que el foco va a estar encendido porque tenemos que dos estados están encendidos, ¿no es cierto? Entonces, foco, me creo una variable foco, que aquí igual me equivoqué, debería ser una flechita de asignación, ¿no es cierto? No debería ser un igual. Tiene que estar encendido, ¿no es cierto? Y si no, si toda esta condición larga que he escrito aquí es falsa, alguna no se cumple, bueno, si esta no se cumple, ni tampoco esta, significa que solo hay un estado que está en encendido o ningún estado está en encendido. Todos los estados están diciendo que está apagado. Entonces eso significa que el foco está apagado, ¿no es cierto? Mínimo, aquí estamos verificando que al menos dos estados estén encendidos. Si dos estados están encendidos, entonces el foco también. Pero si da que solo un estado está encendido o ninguno, que se va a venir aquí en ese caso, entonces el foco está apagado. ¿Ok? Y igual aquí me he equivocado, no debería ser igual, debería ser la flechita de asignación. ¿Ok? Ahorita lo corrijo. Y nada, ahí terminaremos de preguntar, ahí ya estaríamos verificando si al menos dos estados están encendidos. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar el resultado, que es el estado del foco. Y básicamente el estado del foco lo he guardado en mi variable que se llama foco. ¿No es cierto? Que igual es una cadena. Y solo la tengo que imprimir y listo. ¿No es cierto? Fin algoritmo, escribo las variables, que en este caso todos son cadenas, y listo, ¿ok? Aprovecharé de corregir, como les había dicho, aquí no es igual, es la flechita, y aquí también, ¿ok? Nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué dice? Elabora un algoritmo para ver tres números enteros diferentes entre sí y determinar el número mayor de los tres, ¿ok? Entonces, bueno, no hay mucho que explicar, solo nos van a dar tres números y hay que ver cuál es el mayor, ¿no es cierto? La cosa aquí es cómo lo hacemos. Eh, nos van a dar un número 1, un número 2 y un número 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué caso el número 1 va a ser el mayor? En el caso de que sea mayor al número 2, ¿no es cierto? Y también sea mayor al número 3. En ese caso el número 1 va a ser el mayor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si cualquiera de estas dos condiciones no se cumple? Significa que el número no es el mayor, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que preguntar por el siguiente número, que es el número 2. El número 2, si el número 2 es mayor al número 1 y también es mayor al número 3, significa que es el mayor, ¿no es cierto? Y listo. Pero ¿qué pasa si no se cumple una de estas dos condiciones? ¿No es cierto? Si no se cumple una de estas dos condiciones, entonces tendríamos que pasar a preguntar por el número 3.
Porque hemos dicho, ok, el número 1 si es mayor al número 2 y mayor al número 3 es el mayor. Pero ¿qué pasa si en uno de esos dos falla? Entonces hay que preguntar por el número 2, ¿no es cierto? Lo mismo. Pero ¿qué pasa si con el número 2 también alguno de esos falla? Entonces, por último, nos tocaría verificar el número 3. Tendríamos que preguntar si el número 3 es mayor al número 1 y también es mayor al número 2. Entonces significa que el número 3 es el mayor. ¿Ok? Entonces tendríamos que hacer estas tres consultas para buscar el mayor de los tres. Pero antes, la última pregunta, donde estamos preguntando que el número 3 es mayor al número 1 y al número 2, no es necesario en realidad preguntarla. ¿Por qué? Porque si hemos preguntado por el número 1, si es mayor a los dos, al número 2 y el número 3, si no se cumple, vamos a ir al número 2, ¿no es cierto? A preguntar. Igual, preguntamos, ¿y qué pasa si no se cumple tampoco el número 2, que es el mayor de los 3? Entonces, por descarte, solo nos queda el número 3, ¿no es cierto? Como el número 1 no era el mayor, ni tampoco el número 2 ha sido el mayor, entonces por descarte, solo nos queda el número 3. Entonces, ya no es necesario preguntar si el número 3 es mayor al número 1 y al número 2, porque es lógico que sí. Porque como el número 1 no ha sido el mayor y tampoco el número 2, entonces por lógica, por descarte, el número 3 tendría que ser el mayor. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es estas dos preguntas. Y si estas dos preguntas, estas dos condiciones fallan, o sea, no son verdad, entonces, por descarte, el número 3 sería el mayor. ¿Ok? Simplemente no tendríamos que preguntar por el número 3. Directamente decir que es el mayor. ¿Ok? Entonces, ordenamos nuestras ideas. ¿Cómo lo hacemos? Leemos los números, obviamente. Luego, verificamos el número 1, ¿no es cierto? Si es el mayor. Si no, si el mayor no era el número 1, entonces verificamos por el número 2, ¿no es cierto? Preguntamos si es mayor al número 1 y al número 3. Pero ¿qué pasa si no es el mayor el número 2? Entonces, directamente el mayor sería el número 3, ¿no es cierto? Que es lo que dice aquí. Si no, el mayor es el número 3 directamente. No hay necesidad de preguntar si es mayor o verificar si es el mayor. ¿Ok? Y al último solo mostramos el mayor, dependiendo, ¿no? Si hemos verificado el número 1 y ha salido que es el mayor, entonces directamente mostramos el número 1. Si no ha sido el número 1, pero después verificamos que el número 2 sí es el mayor, entonces mostramos el número 2. Y si no, por descarte, directamente el mayor sería el número 3, ¿no es cierto? Ahora hacemos el pseudocódigo. Encabezado, algoritmo mayor en este caso, espacio, inicio. Primer paso, leer números. Leer número 1, leer número 2, leer número 3, ¿ok? Luego verificamos el número 1. Entonces preguntamos, ¿no es cierto? Tal cual lo que he dicho aquí. Si número 1 es mayor al número 2 y también es mayor al número 3, entonces, ¿qué significa eso? Que el número 1 es el mayor, ¿no es cierto? Entonces me creo una variable que se llama mayor y voy a decir que ahí va a estar el número 1, ¿no es cierto? Esta variable mayor, lógicamente, representa al número mayor de los 3, ¿ok? Entonces, estamos ahí verificando el número 1. Pero, ¿qué pasa si el número 1 no es el mayor? Entonces hay que verificar el número 2, ¿no es cierto? Entonces, si el número 1 no es el mayor, entonces, ¿qué hacemos? Dentro del cuerpo del si no, vamos a poner otra consulta, otra condición, otra estructura condicional, que va a preguntar esta vez por el número 2, ¿no es cierto? Vamos a preguntar si el número 2 esta vez es el mayor. Como el número 1 no ha sido, entonces vamos a preguntar por el número 2. Entonces preguntamos, número 2 es mayor al número 1 y número 2 es mayor al número 3. Si esto se cumple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente decir que el mayor es el número 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, hasta aquí hemos verificado el número 2, ¿no es cierto? Pero si no, como dice el paso número 4, si hemos verificado el número 1 y resulta que no es el mayor, entonces va a venirse si no, ¿no es cierto? Así funciona la estructura condicional. Y vamos a preguntar por el número 2. Pero ¿qué pasa si aquí también falla? El número 2 no es el mayor, entonces también tiene que tener un si no, ¿no es cierto? Y como habíamos dicho, tendríamos que verificar el número 3, pero en realidad no es necesario por descarte, ¿no es cierto? Si el número 1 y el número 2 no son los mayores, entonces directamente el número 3 es el mayor, ¿no es cierto? Entonces en el si no, tendríamos que decir, ok, como el número 2 no es el mayor y como ya hemos preguntado el número 1 también, el único que queda es el número 3 y ese sí o sí tiene que ser el mayor. Entonces, si no, si el número 2 no es el mayor, entonces el número 3 tendría que ser, ¿no es cierto? Y ahí terminaría esta condición y ponemos el fin sí de la condición más externa, ¿no es cierto? De esta. Y listo, ahí terminaríamos de verificar los números, de ver cuál es el mayor. El último paso sería mostrar el mayor, imprimir mayor, que es la variable donde he ido guardando el número mayor. Y listo, fin algoritmo y las variables que he utilizado.
Y ahí terminaría. Y bueno, este ejercicio ya es un poquito más larguito y por lo tanto un poquito más complicado, pero no es muy difícil. Tal vez, como es un poco más largo, da un poquito más de miedo, pero no hay que tenerle miedo. Solo hay que leer, por eso tenemos aquí al lado nuestros pasos a seguir para resolver un problema. Hay que leerlo y entenderlo. Si no hemos entendido, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer hasta que entendamos, ¿ok? ¿Qué dice en este caso este problema? Diseñe un algoritmo que lea tres longitudes y determine si forman o no un triángulo. Considera que para formar un triángulo se requiere que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Si es un triángulo, determine de qué tipo de triángulo se trata. ¿No es cierto? Que puede ser entre equilátero, isósceles y escaleno. Donde equilátero es cuando tienes los tres lados iguales, isósceles es si tienes los dos lados iguales y el escaleno si los tres lados son desiguales. Y si no es un triángulo, debe salir un mensaje indicando lo mismo, ¿no es cierto? Eso dice el problema. No sé si han entendido, pero ahorita les voy a explicar. Nos va a dar tres lados. Básicamente el usuario nos va a dar tres lados. Bueno, el dato de los tres lados de un triángulo, básicamente. ¿Ok? Y en base a esto hay que preguntar primero si es un triángulo con esta condición que nos ha dado, que es si el lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados, ¿no es cierto? En este caso el lado mayor es 106 y los otros dos lados es 45 y 84. Hay que verificar si es un triángulo. Y si es un triángulo hay que analizar y decir de qué tipo de triángulo es entre estos tres que nos han dado, ¿no es cierto? Entonces en este caso, con estos datos de ejemplo, tenemos que verificar si es un triángulo, ¿no es cierto? Tenemos que preguntar si el lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados. 106 es menor que 45 más 84. Quedaría, aquí sería 9, 129. 129 es mayor a 106, entonces sí, el lado mayor es menor que la suma, entonces es un triángulo del que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces ya hemos verificado si es un triángulo. ¿Cuál es el siguiente paso? Verificar qué tipo de triángulo es, ¿no es cierto? En este caso, como los tres lados son distintos, son desiguales, entonces es un triángulo escaleno. Y listo. ¿Ok? Entonces, en resumen, aquí mayor representa el lado mayor, obviamente, y menor 1 y menor 2 representan los dos otros lados, que obviamente son los menores, ¿no es cierto? El lado menor 1 y el lado menor 2. ¿Ok? Entonces, si el mayor es menor a la suma de estos dos lados, del menor 1 y el menor 2, entonces es un triángulo, ¿no es cierto? Y si es un triángulo hay que verificar qué tipo de triángulo es. Entonces, vamos a preguntar, si el lado 1 es igual al lado 2 y también el lado 2 es igual al lado 3, ¿qué significa esto? Que es un triángulo equilátero, ¿ok? Aquí para ver si el lado 1, bueno, aquí nos faltaría la última pregunta, que sería preguntar si el lado 3 es igual al lado 1, ¿no es cierto? Para verificar que todos los lados son iguales. Pero no es necesario, ¿por qué? Porque como si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 2 es igual al lado 3, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que el lado 1 y el lado 3 igual son iguales, ¿ok? Si se cumple toda esta condición, también se cumple de que el lado 1 es igual al lado 3. ¿Por qué? Imagínense que el lado 1 es 5, el lado 2 es 5 y el lado 3 es 5, ¿ok? Los tres lados son 5. ¿5 es igual a 5? Sí. ¿Y 5 es igual a 5? Sí. Entonces, si esto es igual y esto es igual, por lo tanto, este también tendría que ser igual a esto. Como les digo, estas condiciones, por ejemplo, el que les acabo de decir, ¿no es cierto? De que lado 1, gracias a esta condición, es igual al lado 3, se lleva en lógica. Lógica es un tema que se lleva en álgebra 1, que tal vez ya lo han visto, no sé. Es un teorema incluso, esto. Pero bueno, igual por simple lógica se puede deducir que el lado 1 es igual al lado 3, ¿ok? Entonces, solo tenemos que preguntar esto para saber si el triángulo es equilátero, ¿ok? Si se cumple esto, el triángulo directamente es equilátero, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no se cumple esto? Entonces resulta que podría ser isósceles o podría ser escaleno. Entonces tenemos que preguntar, ¿ok? Ahorita vamos a hacer la pregunta para saber si es un isósceles. ¿Qué tenemos que preguntar para saber si es un isósceles? El isósceles, como dice aquí, solo tiene dos lados iguales. Entonces, si el lado 1 es igual al lado 2, o sea, ya son dos lados iguales, entonces es un isósceles, ¿ok? Pero si el lado 1 es igual al lado 2, o
si no se cumple esto, preguntamos si lado 2 es igual al lado 3, o si no, preguntamos si lado 3 es igual al lado 1. Entonces, si se cumple esto, o si no se cumple esto, o si no se cumple esto, significa que es un isósceles. ¿Por qué? Porque estamos preguntando si tiene dos lados iguales, básicamente. Si lado 1 es igual al lado 2, es isósceles. Pero si falla esto, preguntamos por el lado 2 y el lado 3, que también pueden ser iguales, ¿no es cierto? Pero si también falla esto, preguntamos por el lado 3 y el lado 1. ¿Ok? Preguntamos, y si esto también falla, significa que directamente no es isósceles. Pero si uno de estos tres eh, eh, sale verdad, entonces significa que es isósceles, que tiene dos lados iguales. ¿Ok? Y por último, si digamos falláramos en estas dos condiciones y para verificar si es equilátero o isósceles, tendríamos que preguntar si es un escaleno, ¿no es cierto? ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando tiene todos los lados desiguales. Entonces preguntaríamos, si lado 1 es distinto del lado 2 y lado 2 es distinto del lado 3 y lado 3 es distinto del lado 1, entonces es un triángulo escaleno. ¿Ok? Pero aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Podemos descartar la última pregunta. ¿Por qué? Porque aquí primero preguntamos si todos sus lados son iguales. Si son iguales es equilátero. Pero si no son iguales, entonces vamos a preguntar si es un isósceles. Si tiene al menos dos lados iguales. Si es verdad, entonces es isósceles. Pero ¿qué pasa si no? Entonces, por descarte, sí o sí tendría que ser escaleno, ¿no es cierto? No tiene los tres lados iguales, ni tampoco tiene dos lados iguales, entonces significa que no tiene ningún lado igual. Entonces directamente es escaleno. Ya no es necesario preguntar si todos sus lados son desiguales. Directamente por descarte, al igual que el anterior ejercicio, es escaleno. ¿Ok? Y bueno, así sería más o menos la resolución del problema. Ordenaremos nuestras ideas. ¿Cuál es el primer paso? Leer los lados. Luego verificamos si es un triángulo, ¿no es cierto? Tenemos que verificar si el lado mayor es menor a la suma. Luego, si es un triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si es equilátero. Si no es equilátero, verificar si es isósceles. Y si no es isósceles, directamente es un escaleno, ¿no es cierto? No hay que verificar si es un escaleno. Por descarte habíamos dicho que directamente sería un escaleno. Y por último solo mostramos la respuesta, ¿no es cierto? Que puede ser equilátero, isósceles, escaleno, o también la respuesta podría ser no es un triángulo, ¿no es cierto? Porque estamos verificando también si es un triángulo. Esa sería la respuesta. Ok, ahora nos toca hacer el pseudocódigo, que voy a utilizar una diapositiva porque no va a entrar. Ahorita el algoritmo se va a poner un poquito largo, entonces por eso estoy utilizando una diapositiva. Pero aquí por si acaso están los pasos que tenemos que seguir, ¿ok? Primer paso, bueno, obviamente primero encabezado e inicio. Y primer paso, leer los lados, ¿no es cierto? Leer lado 1, leer lado 2 y leer lado 3. Luego verificamos si es un triángulo. ¿Cómo verificamos si es un triángulo? El lado mayor tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. Pero aquí tenemos un problema. Aquí no nos están indicando cuál es el mayor, ¿no es cierto? Simplemente lo estamos leyendo. Entonces nosotros tenemos que buscar el mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igualito que en el ejercicio anterior. Sí, igualito que en el ejercicio anterior, que estábamos buscando el mayor de tres números. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Preguntábamos, ¿no? Si el lado 1 es mayor al lado 2 y también es mayor al lado 3, entonces significa que es el mayor, ¿no es cierto? Entonces el mayor sería el lado 1 y el menor 1 y el menor 2 serían el lado 2 y el lado 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el lado 1 no cumple esta condición, que es mayor a 2 y mayor a 3? Significa que hay alguien mayor que él, ¿no es cierto? Puede ser el lado 2 o puede ser el lado 3. Hay que preguntar. El lado 2 es mayor al lado 1 y el lado 2 también es mayor al lado 3. Si esa condición se cumple, perdón, si esta condición se cumple, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Si esta condición se cumple, significa que el lado 2 es el mayor, ¿no es cierto? Porque es mayor al lado 1 y al lado 3. Entonces, ponemos directamente, el mayor va a ser igual al lado 2, el menor 1 va a ser el lado 1 y el menor 2 va a ser igual al lado 3. ¿Ok? Aquí sería indistinto, no importa si el lado 3 está aquí, el menor 1 y el lado 1 está aquí, el menor 2. ¿Ok? No importa, el de los menores es indistinto. Obviamente el del mayor no es indistinto. El mayor siempre tiene que ser el que estamos preguntando, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si esta condición no se cumple? Que el lado 2 es mayor al lado 1 y mayor al lado 3.
Entonces, por descarte decimos, ok, como el lado 1 no era el mayor y el lado 2 no era el mayor, entonces por descarte el mayor tiene que ser el 3. Y los otros menores tendrían que ser el lado 1 y el lado 2. Y listo. ¿No es cierto? Y terminaríamos y aquí ya tendríamos el lado mayor. Hasta aquí ya averiguaríamos cuál es el lado mayor. ¿No es cierto? Terminamos las estructuras condicionales con un fin sí y listo. Entonces, si se dan cuenta, seguimos en el paso 2 de verificar si es un triángulo, ¿no es cierto? Porque aquí lo único que hemos hecho es buscar el lado mayor. ¿Qué nos falta? Verificar si el lado mayor es menor a la suma de los lados menores. Entonces, preguntamos tal cual es, si el lado mayor es menor a la suma de menor 1 más menor 2, entonces eso significa que es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a comenzar a hacer los siguientes pasos. ¿No es cierto? Porque dice aquí en el paso 3, si es un triángulo, entonces ¿qué hacemos? Verificamos si es equilátero. ¿Cómo preguntamos, cómo validábamos que era un triángulo equilátero? Preguntábamos esto, ¿no es cierto? Si el lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3, entonces es equilátero, ¿no es cierto? Los tres lados son iguales. Entonces, mi respuesta sería, es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no es un equilátero? Entonces hay que verificar si es un isósceles. Entonces, si el lado 1 no es igual al lado 2 o el lado 2 no es igual al lado 3, entonces significa que no son los tres lados iguales. Entonces puede que tenga dos lados iguales o ningún lado igual. Eso hay que preguntar. Si lado 1 es igual al lado 2 o lado 2 es igual al lado 3 o lado 3 es igual al lado 1, entonces ¿qué significa esto? Que tiene al menos dos lados iguales. Eso significaría que el triángulo es isósceles, ¿no es cierto? En respuesta pondría triángulo es isósceles, ¿ok? Pero ¿qué pasa si esto igual falla? Si esto igual falla, entonces por descarte habíamos dicho que el triángulo es escaleno, ¿no es cierto? Entonces simplemente si no, ponemos el si no y decimos, ok, la respuesta va a ser, es un triángulo escaleno y listo. Ahí sería todo, fin sí, otro fin sí para la estructura condicional más externa. Y nada, lo único que nos faltaría es, nos faltaría el sí más externo, que es donde estábamos preguntando si es un triángulo, ¿verdad? Aquí estamos preguntando si mayor es menor a la suma de sus dos menores. Si eso se cumplía, entonces era un triángulo, entonces teníamos que verificar si era equilátero, isósceles o escaleno. Pero ¿qué pasa si no se cumple esto? ¿No es cierto? Que el mayor resulta que es mayor a la suma de sus dos menores, significa que no es un triángulo. Entonces, en mi respuesta voy a poner, ok, si no se ha cumplido esto, no es un triángulo. Y listo, fin sí. ¿No es cierto? Por último, simplemente tendríamos que mostrar la respuesta y ya, ahí terminaría todo, fin algoritmo. Y las variables, ¿no es cierto? Donde casi todas mis variables son enteros y solo tengo una respuesta que es de tipo cadena. ¿Ok? Pero antes, ¿qué me estoy olvidando aquí? ¿Sí se han dado cuenta? Que supongo que sí. No estoy utilizando la flechita de asignación. Otra vez me equivocó con el igual. Bueno, a mí me pasa mucho esto porque en los lenguajes de programación ya no se utiliza la flechita. Se utiliza directamente el igual para hacer la asignación. Pero como nosotros no estamos aprendiendo un lenguaje de programación y solo estamos aprendiendo pseudocódigo, entonces nosotros tenemos que continuar usando la flechita, ¿ok? Ok, continuamos con el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Un cliente va a comprar una moto y se percata que si lo compra el día lunes, tiene un descuento del 20%. Si lo compra el martes, tiene un descuento del 18%. Si lo compra el miércoles, tiene un descuento del 15%. Si lo compra el jueves, tiene descuento del 12%. Viernes, tiene descuento del 9%. Y sábados y domingos, tiene descuento del 5%. Dado el precio de la moto que se comprará y el día en que se lo está comprando, realiza un algoritmo que devuelve el precio con el descuento aplicado y el monto que representa el descuento. Ok, entonces básicamente dice que nos va a dar el precio de la moto que se va a comprar y qué día se está comprando esa moto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la moto cuesta 3.500 y se está comprando un lunes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como es lunes, tendríamos que aplicarle a este precio un 20% de descuento, ¿no es cierto? Tendríamos que quitarle a 3.500 20%. Pero el 20% que representa 20% de este mismo precio, ¿no es cierto? ¿Y cómo se halla el 20% de este mismo precio? Simplemente haciendo esta multiplicación, 3.500 por 0,2, ¿no es cierto? 0,2 representa 20%. Y esto, lo que vamos a hallar aquí, que es el descuento, básicamente tenemos que aplicarle al precio que va a costar la moto, o sea, descontarle, ¿no es cierto? Como es un descuento hay que descontarle. Y eso nos va a dar el precio que tenemos que cobrar, que en este caso va a ser 2.800. ¿Ok? Entonces,
Para hacer este cálculo, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué día estamos y dependiendo del día en el que estamos, aplicar o calcular un descuento, cuánto va a equivaler. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos en lunes, nos van a dar el precio y el descuento va a ser precio por 0,2, ¿no es cierto? 0,2 del 20%. Si es martes, igual precio por 0,18, miércoles precio por 0,15, jueves precio por 0,12, viernes precio por 0,09, ¿no es cierto? 0,09 representa el 9%. Y por último, sábados y domingos, precio por 0,05, ¿ok? Con esto solo estamos calculando cuánto equivale este porcentaje de descuento. No lo estamos aplicando aún, entonces lo que tendríamos que hacer después de esto es restarle al precio que nos han dado el descuento que hemos calculado aquí. ¿Ok? Lo que estamos haciendo básicamente aquí, esta resta, ¿no es cierto? Entonces, calculamos el descuento dependiendo del día y luego aplicamos ese descuento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para realizar eso? Leer el precio y el día, luego calcular el descuento según el día, después aplicamos el descuento, ¿no es cierto?, esta resta, y por último mostramos el precio con el precio con el descuento aplicado. Y creo que me estoy olvidando también cuánto representa el descuento, eso me estaba olvidando ponerlo aquí. O sea, tendríamos que mostrar el precio que se va a cobrar con el descuento aplicado y también cuánto vale ese descuento que le estamos descontando, ¿ok? Que aquí me falta agregar eso. Entonces, vamos a hacer el pseudocódigo según estos pasos. Vamos a poner encabezado, algoritmo de descuento, espacio, inicio, ¿no es cierto? El primer paso, ¿cuál es? Leer precio y día. Entonces, leemos precio, leemos día. ¿Ok? Luego, calculamos el descuento según el día. Lo que vamos a leer aquí, precio, obviamente va a ser un entero, ¿ok? O bueno, podría ser un real, pero en este caso vamos a considerar que solo nos van a dar enteros. Y día va a ser una cadena, ¿ok? Un mensaje, porque ustedes saben, lunes, martes, miércoles son palabras, entonces día es una palabra, no es un entero, ¿no es cierto? Entonces sería una cadena. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, son muchas condiciones. Si es lunes, hago esto. Si es martes, hago esto. Si es miércoles, hago esto. Entonces, en este caso es perfecto para utilizar una estructura multicondicional, ¿no es cierto? El caso de esa estructura. Entonces, aquí he comenzado ya a ponerle, ¿no es cierto? El paso en el que estamos ahorita es calcular el descuento según el día. Entonces, comenzamos la estructura multicondicional que se comienza así, ¿no es cierto? Caso de y la variable. En este caso, la variable que vamos a evaluar es día, ¿no es cierto? Entonces, caso de día, pongamos, y luego comenzamos a escribir el cuerpo de esta estructura. En el caso de que el día sea lunes, ¿no es cierto? Entre comillas, ¿por qué? Porque lo que nos han dado en día es una cadena y lo que vamos a comparar es esta cadena con esta, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que estar entre comillas, ¿ok? Porque esto también tiene que ser una cadena. Entonces, si el día que nos han dado es lunes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El descuento que vamos a aplicarle va a ser el precio por 0,2, lo que está aquí, ¿no es cierto? Lo que había explicado aquí. Pero ¿qué pasa si el día es martes? Entonces lo mismo, descuento va a ser igual a precio por 0,18. Si es miércoles, descuento va a ser precio por 0,15. Si es jueves, va a ser precio por 0,12. Si es viernes, precio por 0,09. Y en cualquier otro caso, que solo quedarían sábados y domingos, ¿no es cierto? Si no es lunes, si no es martes, si no es miércoles, si no es jueves, si no es viernes, solo queda que sea sábado y domingo, ¿no es cierto? Entonces va a entrar aquí. Si no es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, entonces sí o sí va a entrar aquí. Que el único caso en el que va a entrar aquí es si es sábado y domingo. Entonces, o tal vez otra cadena, pero aquí estamos suponiendo que el cliente solo va a poner días que existen, ¿no? No estamos suponiendo que nos va a poner casa o que nos va a poner, no sé, otra palabra, nada que ver. Aquí solo suponemos que nos va a poner días, ¿no es cierto? Entonces, si estamos suponiendo que solo nos va a poner días, en los únicos casos que va a entrar aquí es cuando ponga sábado y domingo, ¿no es cierto? Donde el descuento va a ser igual a precio por 0,5. ¿Ok? Acá estoy viendo, creo que nada más. Ok, entonces solo sería eso. Aquí por si acaso, como les había dicho antes, solo estamos calculando cuánto va a ser el descuento, ¿no es cierto? Terminamos la estructura multicondicional. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aplicar el descuento que acabamos de calcular. ¿Cómo se hace eso? El precio a pagar o a cobrar va a ser igual al precio que nos han dado, o sea, de la moto, menos el descuento, ¿no es cierto? Que hemos calculado aquí. Y listo, eso nos va a dar el precio que se tiene que pagar. Y lo único que tenemos que hacer ahora es mostrar el precio y a que se va a pagar. Y lo que me estaba olvidando igual tendríamos que mostrar el monto que representa el descuento. O sea, esta variable donde hemos calculado cuánto es el descuento, también tendríamos que mostrar. Solo que aquí me olvidé ponerlo.
¿ok? Pero solo es un imprimir y imprimir descuento, es una línea que ahorita lo vamos a poner igual. Luego ponemos fin algoritmo porque ya no hay nada más que hacer. Las variables, que igual ahorita me acabo de dar cuenta que están mal porque... Ah, no, está bien. Está bien porque precio, descuento y el monto a pagar son reales, ¿ok? Aquí me equivoqué. Bueno, no me equivoqué. Hace rato me equivoqué en decirles que estamos suponiendo que nos va a dar enteros, pero en realidad aquí estoy considerando que nos puede dar también real el precio, ¿no es cierto? Puede ser 35.000,50 centavos, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy considerando eso. El precio también puede ser real, no como hace rato que dije que solo va a ser entero. ¿Ok? Entonces precio, descuento y el monto a pagar van a ser reales y el día que nos den va a ser una cadena, ¿no es cierto? Y ahora vamos a corregir eh, lo que les decía. Aquí tendría que poner que aparte de mostrar el precio con el descuento aplicado es igual mostrar precio y también el descuento, ¿no es cierto? Y aquí, aparte de imprimir el precio que sea, lo que se va a pagar, también tendríamos que imprimir el descuento, ¿no es cierto? Me estaba olvidando eso. Y listo, esto lo subimos un poquito. Ya. Y listo, eso sería todo. Ok, nos vamos a ir al siguiente ejercicio, que creo que ya es el penúltimo. ¿Qué dice este ejercicio? Una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto de $3,000 para los primeros 300 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1000 kilómetros, cobra un monto adicional de $3 por cada kilómetro en exceso sobre los 300. Para más de 1000 kilómetros, el monto inicial del alquiler sube a $5,000 y además se cobra un monto adicional de $5 por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Diseña un algoritmo que determine un monto a cobrar por el alquiler de un vehículo, dada la distancia recorrida del automóvil. Ok, entonces básicamente nos van a dar una distancia, es lo que nos está diciendo, ¿no? Una distancia. Y depende, si la distancia es menor que 300, cobramos 3000, ¿no es cierto? Si la distancia está entre 300 kilómetros y 1000 kilómetros, cobramos 3000 más el exceso, bueno, más la cantidad de kilómetros que excede 300 por 3 sería, ¿no es cierto? Porque aquí dice, por cada kilómetro sobre 300 hay que cobrarle $3 por cada kilómetro recorrido sobre los 300. Pero ¿qué pasa si es mayor a 1000? Entonces lo mismo. El alquiler inicial, que antes era 3000, sube a 5000. Y encima de esos 5000 se va a cobrar un monto adicional de $5 por cada kilómetro en exceso, ¿no es cierto? Entonces, aparte de 5000 hay que aumentarle por cada kilómetro $5, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, en este caso, 1125. ¿Cuánto deberíamos cobrar inicialmente? 5000, ¿no es cierto? El alquiler debería ser 5000. ¿Por qué? Porque hemos excedido los 1000. Y luego, como es mayor, entonces excede, ¿no es cierto? No es tal cual cabalito igual a 1000. Si fuera cabalito igual a 1000, solo cobraríamos 5000. Pero como excede, entonces hay que calcular por cada kilómetro $5 más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente cobramos primero 5000, va a ser el inicial, y luego el exceso de los kilómetros, que sería solo 125, ¿no es cierto? Porque solo excede 125 de 1000. Tendríamos que multiplicar por el precio por kilómetro, que es $5. 125 por 5 daría 625 más 5000, 5625. Ese sería el monto total a cobrar por el alquiler del auto, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces, en general, si la distancia es menor a 300, si la distancia que nos dan es menor a 300, simplemente cobramos 3000, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la distancia está entre 300 y 1000? Entonces, cobramos 3000 más un adicional, ¿no es cierto? Porque dice que cobrar un monto adicional de $3 por cada kilómetro en exceso. Entonces, ese adicional va a ser eso, tenemos que calcular cuánto equivale o cuánto vale este adicional. Ok, entonces adicional va a ser igual a la distancia que ha recorrido, ¿no es cierto? Menos 300. ¿Por qué? Porque imagínense si ha recorrido 301 kilómetros, entonces aquí pondríamos 301 menos 3, menos 300, perdón, nos daría un resultado de 1, ¿no es cierto? 1 por 3, 3, ¿no es cierto? Y el adicional sería 3 y eso tendríamos que sumarle 3000, ¿cierto? Entonces, como solo hemos recorrido 301 kilómetros, entonces nos deberían cobrar los 3000 y por cada kilómetro adicional nos tendrían que cobrar $3. Como solo he
recorrido 1 kilómetro más de los 300, entonces aumenta solo $3 más, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser $3.003. Entonces así funcionaría esto. Pero ¿qué pasa si la distancia es mayor a 1000? Entonces, ¿cuánto tenemos que cobrar inicialmente? 5000, ¿no es cierto? Más un adicional en el caso de que sea más de 1000. O sea, no sea cabal 1000. Si fuera, como les he dicho, si fuera cabal 1000 kilómetros que se ha recorrido, entonces solo cobramos 5000. Pero obviamente es muy improbable de que pase eso. Seguramente se va a sobrepasar, entonces vamos a cobrar siempre un adicional, ¿no es cierto? Y ese adicional, ¿cómo se calcula? Muy parecido al anterior. El adicional va a ser igual a la distancia recorrida, que va a ser mayor a 1000, menos los 1000, ¿no es cierto? Y ahí vamos a obtener la diferencia de kilómetros, y esa diferencia de kilómetros multiplicamos por 5, ¿no es cierto? Para que así obtengamos este adicional que tenemos que cobrar por kilómetro. Y esto obviamente aquí ya estamos sumando, ¿no es cierto? 5000 más el adicional. Y listo, al último simplemente tendríamos que mostrar y ya. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Leer distancia, establecer un precio inicial dependiendo de la distancia, ¿no es cierto? Si es menor a 300, si está entre 300 y 1000 o si es mayor a 1000. Y luego de establecer el precio inicial hay que agregar un monto adicional, en el caso de que sea necesario, ¿no es cierto? Porque si es menor a 300 no hay que adicionar nada, pero si es entre 300 y 1000 o mayor a 1000, entonces sí hay que adicionarle algo, ¿ok? Agregamos el monto adicional si es que es necesario y luego simplemente mostramos el precio a cobrar y listo, ¿ok? No hay mucha más ciencia, solo estos 4 pasitos hay que seguir. Ahora nos vamos a ocupar de hacer el pseudocódigo. Aquí están mis pasos a seguir y comenzamos. Encabezado, en este caso algoritmo de distancia, espacio, inicio. Primer paso, leer distancia. Entonces leemos la distancia, no hay que leer nada más. Siguiente paso, establecer precio inicial dependiendo de la distancia. ¿Ok? Entonces si la distancia es menor a 300, como había dicho antes, entonces ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que cobrar 3000, ¿no es cierto? Entonces me creo una variable que se llama cobrar y ahí le voy a guardar 3000. Pero ¿qué pasa si mi distancia no es menor a 300? Entonces se supone que es mayor o igual, ¿ok? Entonces si es así, entonces vamos a preguntar si la distancia está entre 300 y 1000, ¿ok? Porque puede que sea mayor a 1000, ¿no es cierto? Si la distancia no es menor a 300, entonces puede ser mayor que 300 o incluso mayor que 1000, no sabemos, entonces hay que preguntar. Si la distancia está entre 300, o sea, si es mayor a 300 y también es menor a 1000, entonces ¿qué hacemos? Aquí me olvidó el entonces. ¿Qué hacemos? El monto a cobrar va a seguir siendo 3000, pero tenemos que aplicarle un monto adicional, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, que es el siguiente paso, básicamente, el paso 3, agregar monto adicional. Entonces me creo una variable que se llama adicional tal cual, y ahí le voy a asignar lo que les había dicho en la anterior diapositiva, ¿no? La distancia menos 300 por 3. Eso nos va a dar la diferencia entre 300 y lo que ha recorrido, y eso multiplicamos por 3 porque por cada kilómetro que ha recorrido hay que cobrarle $3, ¿no es cierto? Y todo este resultado se va a guardar en esta variable. Y luego el monto a cobrar total va a ser lo que estamos cobrando, que es 3000, más el adicional que vamos a calcular aquí, ¿no es cierto? Y al final eso va a ser el monto a cobrar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no es menor a 300 y tampoco está entre el 300 y el 1000? Entonces se supone que si no cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces es mayor a 1000 o igual en el peor de los casos. ¿Ok? Entonces ya no es necesario preguntar si la distancia es mayor a 1000. ¿Por qué? Porque se supone que sí. Se supone que si no ha pasado esta condición, ni tampoco esta condición, entonces seguro es mayor a 1000. No hay de otra. Entonces va a entrar aquí. No es necesario preguntar si la distancia es mayor a 1000 o no. Directamente, si no se cumplen estas dos condiciones, entonces seguro es mayor a 1000. Entonces directamente hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces si es mayor a 1000, ¿qué tenemos que hacer? Cobrar inicialmente 5000, ¿no es cierto? Lo que está aquí, y luego el monto adicional que se va a cobrar va a ser igual a la distancia recorrida menos los 1000, que nos va a dar la diferencia de distancia, y eso lo multiplicamos por 5, ¿no es cierto? Y lo mismo que arriba. El monto a cobrar va a ser igual a lo que estamos cobrando, o sea, 5000 más el adicional que acabamos de calcular. Y listo. Solo sería eso, ahí terminaría esta condición. Tendríamos que terminar la otra condición de más afuera más. Y listo. ¿Cuál es el último paso que nos falta cumplir? Es mostrar el precio a cobrar. Entonces imprimimos el precio donde estamos guardando el monto a cobrar y ya. Eso sería todo. Fin algoritmo, las variables, distancia, cobrar. No creo que no estoy utilizando nada más. Nada más. En este caso son enteros. En ningún momento estoy usando decimales y listo. Ok, solo que aquí, como les había dicho hace rato, lo único que me faltaba es que aquí pongamos entonces y ya.